Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo. Una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan directamente los bolsillos de los hogares, pero también de las empresas. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora los estaré acompañando con un tema verdaderamente muy bolsillero que tiene que ver con el crédito y que tiene que ver con el acceso a préstamos. ¿Qué pasa cuando usted necesita un crédito pero no tiene codeudor? Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy importante. Atención, porque se ha conocido que uno de los instrumentos financieros del gobierno nacional sirvió para respaldar o sirvió como fiador de más de 950,000 personas o respaldó más de 950,000 créditos durante el año 2025. Son 950,000 créditos de personas emprendedoras, algunas de ellas de pequeños negocios, de lo que se conoce ahora técnicamente como la economía popular. Saludo a Alejandro Arteaga, mi compañero periodista económico muy reconocido, radio, prensa, televisión, y con él estaremos desarrollando este tema con una invitada muy especial que es Laura Peña, administradora de empresas de la Universidad de La Salle, 18 años de experiencia en el sector financiero, además tiene MBA y maestría en banca y finanzas y actualmente es la persona que ocupa el cargo de vicepresidenta del Fondo Nacional de Garantías. Doctora Laura Peña, bienvenida a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan. Bienvenido al Fondo Nacional de Garantías, Alejandro. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar con esa noticia, el desarrollo de esa noticia que tiene un impacto social importantísimo porque mucha gente en Colombia, doctora Laura, no puede acceder a veces al crédito formal por falta de un fiador, porque no tiene codeudor o porque no tiene historial crediticio. Muchas de estas personas que no pueden acceder a un crédito en un banco comercial o en el banco agrario o en una entidad financiera, cooperativa, etcétera, pues tienen que recurrir a otro tipo de financiamiento que no es tan seguro, no es tan confiable y que termina siendo más caro. Ya vamos a hablar del gota a gota. Pero primero quiero preguntarle muy rápidamente qué es el Fondo Nacional de Garantías y por qué se dice que es el fiador o el codeudor de quienes no tienen codeudor. Bueno, Juan, muchas gracias. El Fondo Nacional de Garantías es una herramienta que tiene el gobierno nacional, que tienen los colombianos para poder acceder al crédito y poder tener financiación cuando con su propio historial de crédito no pueden llegar a tener ese crédito o esa entrada a esos intermediarios financieros. Bueno, me hacen la observación de que no es lo mismo codeudor que fiador. ¿Cómo opera la figura de fiador desde el Fondo Nacional de Garantías para una persona que va a solicitar un crédito en la banca comercial? Bueno, el Fondo Nacional de Garantías, la garantía específica del fondo funciona como un instrumento para romper esa barrera de entrada. Entonces, lo que hace directamente el consumidor final es ir a esa entidad financiera, pedir un crédito y dice que requiere ese crédito con una garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, es un instrumento que utiliza la entidad financiera para darle entrada a ese consumidor que sin ese instrumento no podría llegar a tener un crédito. Alejandro Arteaga. Doctora Laura, hablemos de las cifras que reportan ustedes para el 2025. Más de 950,000 créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías. Esto
digamos que hablando en plata blanca, en lo que tiene que ver con la economía del país, ¿qué representa en términos económicos de esa economía que normalmente acude al gota a gota? ¿Cuánta gente en este momento acude al gota a gota según pues, los estudios o los estimativos que puedan tener ustedes aquí en el Fondo Nacional de Garantías? Bueno, Alejandro, es una pregunta bien difícil de responder. No sabemos, no tenemos cuantificado cuánto llega a ser el gota a gota, los créditos de gota a gota, pues porque son créditos informales, son créditos que no están registrados por ninguna entidad como la Supersolidaria, Superintendencia Financiera. Lo que sí le puedo decir es que ese millón de garantías otorgadas significa que se formalizaron esas personas que accedieron a esa financiación a través de entidades financieras. No solamente ese millón en este 2026, durante el periodo de gobierno llevamos 2.5 millones de personas con garantías otorgadas. Entonces, pues lo que sí le puedo decir es que aquella persona que prefiere acudir a un banco, prefiere utilizar esa garantía, son aquellos que están evidenciando que el gota a gota no es una medida adecuada para acceder a recursos. 2.5 millones de personas beneficiadas con el respaldo que ofrece el Fondo Nacional de Garantías, que es la entidad del gobierno que sirve como fiador de quienes no tienen fiador. ¿Esa cifra corresponde a qué periodo? Periodo de gobierno 2022 y lo que llevamos de cierre de 3 años y medio, 2025. digamos. Sí. Bueno, ¿qué implica esto para una persona, para esos 2,5 millones de personas, de haber podido acceder a un crédito, bien sea para montar un taller de mecánica o para emprender su negocio de panadería o montar su pequeña tienda de barrio? ¿Qué representa para esas 2,5 millones de personas poder tener este instrumento y no tener que endeudarse caro y peligroso? Juan, primero quiero aclarar, son 2.5 millones de garantías otorgadas. No necesariamente son personas, sino garantías otorgadas, operaciones Claro, de crédito. puede haber Una una persona persona con un puede, crédito. exacto. Que aquí es importante, que este es un mecanismo que finalmente pueden utilizar para acceder a condiciones justas de crédito. Cuando usted prefiere el gota a gota, si bien es cierto, usted tiene el flujo de efectivo para poder pagar su maquinaria, para poder acceder a pagar a un trabajador, pues lo está haciendo en unas condiciones por encima de la usura. Y lo que hace es empobrecer a este empresario, a este emprendedor o a esta persona que necesita recursos para poder evolucionar. Bien, ahora que estamos hablando de la usura, precisamente la usura ha estado oscilando entre el 27 y el 30% normalmente. Ahora con el aumento de las tasas de interés no sabemos qué va a pasar también con la usura. Pero, ¿por qué es más aconsejable recurrir a las tasas normales del mercado que al crédito gota a gota? ¿Cuál es esa ventaja comparativa que hay? Bueno, una ventaja comparativa, como le decía, es acceder a unas tasas más favorables en primera instancia. Segunda instancia, uno puede llegar a negociar unas condiciones más favorables para el deudor, unos periodos de gracia, unos créditos a un periodo un poco más largo. Digamos que no hay unos estudios que revelen todos los temas de gota a gota, pero si bien es cierto, son créditos que son a corto plazo. Cuando usted accede a los intermediarios financieros, usted puede tener un historial financiero que le dé unas tasas más favorables a unos plazos o a unas condiciones mucho mejor para un empresario. Cuando usted hace historia de crédito, en el primer crédito puede que sea un poco más difícil y que usted tenga que llegar a tocar una puerta o dos puertas o varias puertas para poder acceder al primer crédito. Pero una vez usted tenga la historial, ya es mucho más fácil que de ahí en adelante usted acceda a recursos para que su negocio crezca, por ejemplo. Doctora, si una persona acude a una entidad financiera solicitando el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, el banco le da una tasa especial, le da una línea de crédito
que le permita un préstamo mucho más económico? No necesariamente, y eso es algo que estamos tratando de hacer durante el 2026. Nosotros lo que hacemos es generar como esas herramientas para que no tenga esa barrera de entrada. Pero ahora nuestro objetivo y el objetivo de nuestro presidente Javier Cuellar es que durante el 2026 también lleguemos a los intermediarios financieros, a donde estamos otorgando o tenemos alianzas para que otorguen esas garantías y asegurarnos que para el beneficiario final exista también una tasa justa. Es decir, si cuando usted bajo condiciones normales el intermediario financiero le hace una evaluación de riesgos y dice, esta persona es un tendero, no tiene unos ingresos fijos, no tiene un historial, le voy a prestar a tasa de usura, a 27, con la garantía, sabiendo que tiene respaldo de una entidad por si ese crédito se llegara a siniestrar. La idea es que la tasa se reduzca un poco y se vea el beneficio hacia el consumidor final. Bueno, usted sabe, doctora Laura, vicepresidenta del Fondo Nacional de Garantías, que este programa tiene una audiencia muy especial en el eje cafetero. Estamos en la señal abierta del canal regional Telecafé todos los viernes y precisamente me están preguntando desde Génova, Quindío. Tengo un cultivo de café, pero necesito capital para renovar la plantación. ¿Cómo me podría ayudar el Fondo Nacional de Garantías para acceder a un crédito que me permita hacer la renovación del cultivo? En segunditos vamos con la respuesta después de este primer corte de economía y bolsillo. Seguimos, esto es Economía y Bolsillo. En esta oportunidad vinimos hasta el Fondo Nacional de Garantías. Estamos entrevistando a su vicepresidenta, Laura Peña, y estábamos hablando, nos preguntaban precisamente desde la zona cafetera del eje cafetero, cómo hacer, por ejemplo, para que un caficultor pueda tener el respaldo del Fondo Nacional de Garantías para renovar su cafetal y para mejorar su producción. ¿Usted qué les diría a los caficultores de Risaralda, Caldas y Quindío que tienen planes, pero tal vez algunos de ellos no tienen acceso a la banca? Bueno, acá es importante mencionarles que nosotros tenemos un énfasis especial en todo el sector agro. Hemos tenido, en el 2025 nomás respaldamos 1.5 billones de pesos de los 27 billones de pesos en el sector agro. Tenemos programas especiales dedicados a este sector y opera de la misma forma como opera en todo el país. El caficultor que tenga interés en las garantías del Fondo Nacional de Garantías simplemente toca a su banco de preferencia, a su cooperativa de preferencia, a la fintech o a la entidad financiera de su preferencia y menciona que quiere un crédito con un respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Alejandro. Entonces, así, digamos, en primera instancia, perdón, te interrumpo, en primera instancia opera. Si requiere algún tipo especial de capacitación, nosotros tenemos unos fondos regionales especiales en cada una de las regiones que le pueden dar también como ese acompañamiento, como esa educación financiera, porque nosotros no tenemos la relación directa, pero sí tenemos como la responsabilidad de hacer como esa educación financiera para que ellos puedan acceder a este tipo de instrumentos. Importante que hayan puesto el foco desde el Fondo Nacional de Garantías en el sector agricultor y especialmente en el sector cafetero, que está siendo en este momento protagonista del crecimiento de la economía, cuyo PIB se conoció recientemente en 2,6%, Alejandro Arteaga. Pero doctora Laura y Juan Armando, a propósito de lo que ustedes pues están hablando, yo creo que muchos colombianos también se preguntan el tipo de crédito que pueden solicitar con el respaldo del fondo. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes, doctora Laura, si una persona cuando solicita este tipo de créditos con este respaldo, únicamente lo tiene que hacer para temas de emprendimientos, de educación, o pueden ser temas de libre inversión, puede ser cualquier tipo de crédito pues que pueda solicitar con este respaldo de ustedes? No, claro que sí, no solamente está dirigido a empresarios, emprendedores, al agro, sino a comercio, a libre inversión y demás, bajo las líneas que nosotros tenemos. O sea, si yo quiero un carro y no tengo una persona
me sirva de fiador, puedo solicitarlo de esa manera. Nuestro nicho de negocio no es el crédito de consumo. Nuestro nicho de negocio es empresarios, emprendedores, agros, comercio, crédito de consumo productivo, ¿sí? Digamos que nuestro objetivo, como es un objetivo de política pública, está dirigido a que tenga inclusión financiera y que también eso genere un nivel de productividad para el país. Entonces, no cualquiera, bajo las líneas que se tienen, sí pueden acceder. Entonces, te doy el ejemplo de alguna que tenemos creada desde el 2023, que es el programa de Paz Total, que va dirigido a la economía popular. Tenemos tres nichos importantes, que el primero, el que tú preguntabas, la persona que tiene la tienda pequeña y que requiere recursos, va hasta 6 salarios mínimos, que es microcrédito de bajo monto. Con el nuevo salario mínimo sería 6 por 2, 12. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Exacto, alrededor de eso. El segundo, microcrédito con un enfoque de crecimiento para aquellos que ya tienen montado su negocio, pero que requieren unos recursos adicionales para seguir operando. Necesitan un flujo de caja. Y que ese va hasta 25 salarios mínimos. Y la tercera tipología de este programa de Paz Total está hasta 120 salarios mínimos, que es ya un empresario que tiene su empresa ya montada y que requieren un tipo de inversión para hacer crecer su negocio. Entonces, una maquinaria o requiere un flujo de efectivo para una tecnología o para algo adicional para que su negocio crezca. ¿Podríamos explicar, doctora Laura Peña, a quien esté interesado en recurrir a la garantía del fondo, qué tiene que hacer? ¿Tiene que venir hasta acá, Bogotá, al fondo, oficinas? ¿O cuál es el procedimiento? ¿Requiere intermediarios, por ejemplo? Bueno, es un proceso muy sencillo, muy sencillo. Nosotros hacemos, como les comentaba, un proceso previo. Tenemos 250 aliados. Entre esos tenemos Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, cooperativas, fintech y demás entidades en donde el usuario directamente tiene que acudir a la que prefiera, a donde tenga su cuenta, o donde quiera averiguar. Entonces va y dice, requiero una solicitud de crédito, por tanto, pero sí es importante que mencione que con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Es decir, hay que expresarle al banco la Sí, intención de acogerse a esta política pública. exacto. Doctora, ¿qué tan buena paga son los colombianos? Pues son buena paga en el sentido que una vez acceden a este mecanismo, nuestro nivel de siniestralidad está pues bajo en comparación al tipo de riesgo que tienen estos créditos. Entonces, sí, son buena paga. ¿Y es de cuánto ese nivel de siniestro? La siniestralidad promedio puede estar entre 8 y 10%, y pues acá lo importante es mencionar que el cliente que accede a este tipo de garantía es un cliente que no tiene historial, que es un nivel de riesgo alto para el intermediario financiero. Entonces, ese tipo de nivel de siniestro es un nivel de siniestralidad adecuado. Es decir, de cada 10 pesos que el gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías dispone para respaldar el crédito de un pequeño emprendedor, por ejemplo, de cada 100 pesos, estamos hablando de que la gente paga hasta el 90 pesos. Los otros 10 pesos entran en mora. Sí, digamos que en la escala superior hasta 10 pesos, porque como le mencionaba Juan, el porcentaje puede estar entre 8 y 10%. Y acá hay algo muy importante, y es que la garantía del Fondo Nacional de Garantía no llega hasta el 100%. Nosotros llegamos entre el 50 y máximo en programas muy especiales hasta el 70 o 90%. 100% no se puede llegar. Y el tipo de garantía que nosotros ofrecemos no es una garantía subsidiada, sino obviamente tiene un nivel de comisión bajo, que hace que sea una herramienta que se pueda viabilizar y que pueda utilizar el banco. Esa garantía tiene costo. Ahora que usted menciona el tema de la comisión para la persona que invoca al fondo cuando llega a solicitar el crédito, tiene un costo para la persona. Sí, señor. Tiene un costo, es un costo bajo, pero es el ¿Qué costo porcentaje del varía
varía de acuerdo al tipo de garantía que se está incluyendo, puede ser 2%, 2, 3, 4, digamos que eso requiere el estudio del tipo de línea al cual quiere acceder la persona que está solicitando el recurso. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa en Economía y Bolsillo y ya regresamos para la recta final de este programa con la vicepresidenta del Fondo Nacional de Garantías. Regresamos aquí con Economía y Bolsillo, hoy hablando con Laura Peña del Fondo Nacional de Garantías. Doctora Laura, una pregunta y es, ¿ustedes tienen de pronto identificado qué tipo de usuario, qué tipo de persona solicita el respaldo del Fondo Nacional de Garantías? De pronto personas que están en la informalidad o que tienen un nivel de ingreso específico. Tenemos identificado los usuarios a los cuales está concentrada esa garantía. Tenemos, digamos, algo importante que mencionar y es que en el 2025, por ejemplo, respaldamos 450.000 personas del CISBEN, que son población vulnerable, y es allí donde nuevamente, digamos que menciono que es un mecanismo que va dirigido obviamente a la informalidad, a la inclusión financiera, a generar política pública. Estamos hablando de créditos en ese nicho, ¿de qué valores promedio? También puede ser entre un salario y 120 salarios mínimos de acuerdo a lo que se requiera. Es decir, para hablarlo en términos sencillos, como es la filosofía de este programa Economía y Bolsillo, si un vendedor ambulante tiene su negocio, un emprendimiento de venta de arepas o de empanadas o de dulces y quiere mejorar las condiciones en las que está trabajando, pero no tiene historial crediticio, ¿el fondo cómo le podría dar la mano? Bueno, entonces acá el fondo, digamos que lo que hace es que a través del aliado, esta persona que tú estás mencionando puede dirigirse a una cooperativa o un banco y decir, requiero estos recursos, tengo este tipo de negocio, no tengo mucho historial crediticio, por lo cual voy a hacer uso o requiero que ustedes me ofrezcan la garantía del Fondo Nacional de Garantía. Quisiera preguntarle ya para terminar, doctora Laura, y agradeciendo que nos haya recibido aquí en su despacho, quisiera preguntarle para este año 2026, ¿qué metas tienen? ¿Cuánta gente se va a poder beneficiar con las garantías que otorga el fondo? ¿Cuál es la visión que se han trazado para este 2026, especialmente en aquellos pequeños emprendimientos que necesitan crédito? Bueno, Juan, acá tenemos unas metas súper importantes, están concentradas en tres, digamos, que las tres más grandes. Uno es llegar a movilizar 26.5 billones de pesos, como le mencionaba y como Alejandro también mencionó en la primera parte de la entrevista, respaldamos alrededor de 23 billones de pesos este año, entonces vamos a llegar a 26.5 billones de pesos en el 2026 con 1 millón de créditos garantizados. Aquí lo importante es para dónde va el crédito, ¿no? La función social del crédito y por eso esta pues es una herramienta muy valiosa. Se me acaba de ocurrir una pregunta sobre vivienda porque tengo entendido que el fondo también para quienes quieren acceder a vivienda tiene algunas líneas. ¿Esto se mantiene? Sí, claro que sí. Incluso para el 2026, hace muy poquito, logramos firmar un convenio que estábamos trabajando con el Ministerio de Vivienda. Nuestro presidente, digamos que nos ayudó a que todo este trabajo se realizara en conjunto con todas las otras entidades de gobierno, de tal forma que este programa de Vivienda BIS, a través del Ministerio de Vivienda, se puedan ofrecer esas garantías y los usuarios puedan tener mejoramiento de vivienda, porque aquí no solamente es importante el crédito de vivienda, sino que también accedan a esos mejoramientos. Que es lo que llaman técnicamente el déficit cualitativo de vivienda. Cualitativo. Pues muy bien, doctora Laura Peña, muchas gracias por atender, o mejor, por recibir a Economía y Bolsillo en su despacho. Muy amable. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Alejandro. Y Alejandro Arteaga, gracias por acompañarme siempre en estos temas que son de suma importancia para los bolsillos de todos. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este
y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.